والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanos y hermanas. Entonces esta noche inshallah vamos a ver juntos inshallah algunos modales que tiene el musulmán que tener con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Digo algunos porque como es el libro de Allah, es la palabra de Allah, realmente tener los mejores modales con lo que es absoluto es muy difícil, pero vamos a dar lo fundamental, el asunto de los modales con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. El primer asunto es que cuando uno lee el Corán, y todos lo saben, tiene que tener el wudu, tiene que tener la ablución. También cuando va a leer el Corán, que es el mejor de los recuerdos de Allah subhanahu wa ta'ala, y que va a sentir que está perdiendo su ablución, pues tiene que retirarse antes de perder la ablución. ¿Sí? Se retira antes de sentir que se retira, específicamente con los vientos, por ejemplo, uno se retira antes. Son asuntos humanos, a veces da risa a la persona o sonrisa, bueno, pero son asuntos humanos, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta cuando uno está leyendo el Corán y que siente que está perdiendo la ablución, pues se retira antes de vivir este asunto ante el Corán. Cuando la persona está junub, ¿sabe qué es el junub? El junub es la persona que está en la impureza completa. Por lo general ocurre después de una relación o después de algún sueño húmedo o algunas otras razones que pueden hacer que la persona tenga un placer. Así uno tiene que, la mujer que está en el periodo son lo mismo, al mismo nivel de la impureza, en sentido de la pureza física. Siempre se dice, bueno, las mujeres entonces llaman esta impureza, no se habla de la impureza espiritual, se habla de la impureza física ahí, ¿sí? En este sentido, también no puede, es haram leer el Corán en este estado. ¿Qué se puede hacer en este estado? Muchas personas dicen que es su imagen el periodo. ¿Qué puede hacer? Pues lo que se puede hacer es mirar el libro, pasar sobre los versos sin tocar el libro. Y si lo ha aprendido, si lo ha memorizado, lo puede como repasar, pero sin voz, sin leerlo, repasarlo mentalmente. Es lo que se puede por la mujer que tiene el periodo o el hombre que está en este estado de impureza completa. El que tiene alguna impureza en la boca por alguna razón medical, muchas personas dicen como que la impureza de la boca. Pues recuerden que el Islam menciona todos los contextos y todas las posibilidades de la vida del ser humano. Es posible que una persona se le esté saliendo impurezas en la boca. Pues sí, es posible, ¿no? Son posibilidades. Es posible que esté en un lugar de impurezas, de que le entre una impureza en la boca, también es posible. En este estado uno no puede leer el Corán, ¿no? Ese es lo más conocido en nuestra tradición, es haram leer el Corán en este estado. También es haram tocar el mushaf con la mano en tal caso. Es haram tocar el libro que es el Corán, el mushaf como lo hemos explicado, con la mano cuando uno está en esta impureza completa. También cuando uno toma la decisión o toma la voluntad de leer el Corán, ¿qué hace? Se retira en un lugar que tiene que ser puro y purificado. No puede leer el Corán en un lugar de impurezas, es muy importante, ¿sí? Y el mejor lugar para leer el Corán, ¿dónde es? Pues es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, donde está invitado el creyente para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, el masjid. También es de un buen modal, hace parte de las buenas maneras de sentarse cuando uno va a leer el Corán en dirección de la qibla. ¿Por qué? Porque pues es la mejor dirección, y este es un asunto de modales, de comportamiento. Si le lee en otra dirección no hay problema, si no se le facilita, pero es mejor leerlo en el sentido de la qibla. Khashi'an bisakina, khashi'an, concentrado, con el sentido de concentración del corazón, khushu', y sakina ¿qué es? Con la paz, la tranquilidad. No puede estar leyendo el Corán y en un estado ahí de nervios, tiene que sentirse la paz sobre la persona. Y también mirar con una mirada hacia abajo, ¿sí? Una mirada que describe
la humildad ante la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, leerlo con... De hecho, cuando ves a una persona pensando en algo muy profundo, ¿cómo lo ves? Por lo general, mira, agacha la cabeza y mira en el piso. Cuando algo lo tocó de una manera muy, muy profunda, o que tiene un sentimiento muy fuerte, por lo general lo llama a un sentido de ¿qué? De mirar abajo, de poner los ojos hacia la tierra, en ese sentido de humildad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se veía en la mayoría de los casos en este estado, en esta mirada hacia o al cielo a veces o hacia la tierra. O también cuando va a empezar tiene que pedir de Allah la protección del diablo antes de la lectura. Dice Allah en el Corán, y cuando leen el Corán, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay? Fasta'idh billah min ash-shaytan rajim, o pide la protección del diablo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si está, por ejemplo, leyendo el Corán en un camino, está leyendo, está llegando un grupo de personas musulmanas, ustedes saben que tiene que saludarlos, es mejor el que empiece el saludo. En tal caso puede cortar su lectura, decir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y después decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim otra vez y empezar su lectura, pero cumplió con el saludo a sus hermanos, que es muy importante, y a sus hermanas también, porque también aquí un sentido muy importante. Muchas personas piensan que es haram decir Assalamu alaikum a una mujer. No es de la parte de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se dice Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todo el mundo, mujeres y hombres. Si eres hombre puedes decir Assalamu alaikum a una mujer, si eres mujer puedes decir Assalamu alaikum a un hombre, con la manera pues de la decencia y del respeto. No hay ninguna aquí restricción en el Islam. De hecho es una obligación de saludar a su hermano y su hermana, pero con decencia y no buscando los asuntos que pueden ser prohibidos en tal caso, ¿sí? En la voz o en el movimiento. También los imames de la tradición nos recuerdan aquí que es mejor leer el Corán a voz alta. Es mejor leerlo con voz alta, ¿sí? Y en grupo. En congregación es mejor. Y en tal caso es suficiente el que lee y los demás están escuchando, y así es suficiente que el que esté leyendo dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, y es suficiente para el grupo en general. El que hace la oración o el que guía la lectura, pues los demás lo escuchan y se considera para ellos también como una lectura para ellos, ¿sí? Entonces cuando estamos en el Tarawih, cuando una persona está leyendo el Corán, está guiando la oración, cuenta como lectura para todos, porque están escuchando. También es mejor leer con el tertil. ¿El tertil qué es, hermanos y hermanas? El tertil es leer de una manera que no es ni como la poesía, que se lee de una manera muy estirada la palabra, ni como hacen algunos que hablan muy rápido y que casi comen las palabras. La mejor lectura es cuando se escucha el Corán murattal, tartila significa con medida, así, con una, sí, de manera pausada, y que permite a la persona, específicamente vamos a ver, de reflexionar. Y hay que leer entonces, de ahí la buena palabra que es de reflexionar sobre los sentidos del Corán. El Corán tiene que permitir a la persona de reflexionar, de pensar, de meditar en sus sentidos. El Corán no es un asunto de leer y leer y leer sin tener algún recuerdo en el corazón. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayati. Un libro que te hemos revelado, bendito, para que reflexionen sobre sus versos, sus leyes. Y dice Allah en otro verso: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. ¿Acaso no van a reflexionar y meditar sobre el Corán, o tienen cerraduras sobre sus corazones? Es muy importante ese sentido entonces también de reflexión sobre el Corán. Entonces cuando uno está leyendo el Corán no puede estar distraído,
no puede estar en otros pensamientos, sino lo que está haciendo no tiene una influencia sobre su corazón. Cuando pasa sobre algo que se prohíbe, pues se recuerda de la prohibición, si ha faltado en pide a Allah el perdón. Si pasa sobre algo que se menciona que es recomendable y que no lo ha hecho, pide el perdón a Allah subhanahu wa ta'ala también. Si lo ha hecho, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala por su favor. También cuando pasa sobre unos versos que hablan del rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, la misericordia, pedir esta misericordia. Y cuando pasa sobre unos versos donde se habla del infierno, del castigo, pedir la protección de Allah subhanahu wa ta'ala de este castigo, y que Allah nos aleje de él, aleja a toda la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así cuando pasa sobre versos del dua, la súplica, también hacer súplica en el momento en cual Allah habla de las súplicas, recordar que la súplica es la médula de nuestra fe. Y también aquí un relato que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasó la noche repitiendo el verso del cual hemos hablado ayer por la noche, que hemos leído hoy: in tu'adhibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal al-ghafur rahim al-aziz al-hakim. Si los castigas, ciertamente son tus siervos, y si les perdono lo que han hecho, ciertamente tú eres el grandioso, el sabio. Y este verso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasó una noche repitiendo el verso. Entonces, ¿se puede repetir los versos durante la lectura del Corán? Pues claro que aquí está la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se puede. Y otra enseñanza sobre los modales del Corán: cuando uno escucha el Corán o lee el Corán, tiene que llorar, tiene que sentir que le llega al corazón el sentido del llanto, de la tristeza por lo que hemos a veces fallado en nuestra vida, hemos faltado. Hay que sentir esta tristeza, hay que sentir este mensaje como un mensaje fuerte sobre el corazón que influye. No es un mensaje fútil, es un mensaje muy fuerte. Entonces una persona no puede pasar sobre versos sin llorar. Allah habla de este en el Corán. En muchos versos habla de los que cuando escuchan las palabras de Dios caen prostrados sobre sus frentes y llorando. Sí, lo menciona muchas veces. Él hasta habló de la gente del libro, de los que escuchan la verdad, de que cuando escuchan la verdad aparece sobre sus ojos, en sus ojos, lágrimas por lo que entendieron de la verdad. Lo hemos leído esta noche también. Este sentido de la lágrima, de llorar. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: el que no encuentra el llanto, que busque el llanto. El Imam Shafi'i menciona que la lectura la más amada de él era la lectura triste, con una voz que llamaba más a la tristeza que la voz que llamaba a la felicidad, en este sentido, para el recuerdo más profundo. Ustedes saben que la tristeza es más profunda que el sentido de nuestra vida de la tristeza es mucho más profundo que los sentidos de la frivolidad y de los asuntos comunes y corrientes mundanos. El que no encuentra estas lágrimas, o que no encuentra cómo llorar, pues que llore más entonces, porque es la prueba que su corazón ya no acepta las amonestaciones y que no le sirve de nada. Entonces, ni escuchar el Corán, la palabra de Allah, pasa sobre el Corán sin realmente sentir nada. Esa es una grave situación de la persona. Y otra mención de embellecer el Corán con las voces, leer el Corán con una bella voz, es de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se menciona aquí en el hadith de Ibn Hibban, relatado por Ibn Hibban, que se dijo: Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, embellecen el Corán con sus voces las más bellas. Y si tienes el temor de la ostentación, de que tienes una bella voz, que estés solo leyendo, no por la gente, puedes entonces bajar la voz para que nadie te escuche, evitar entonces la ostentación, el riya o la dubla. Es mejor leer del mushaf que leer por memoria, por la baraka que tiene la lectura en el mushaf. Y mirar el libro de Allah, mirar los versos en sí es una adoración. Hasta si no sabes leer, que abres el libro, que miras los versos, ya estás adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y así muchos pueblos que no conocían el árabe abrían a veces solo el libro para mirar los versos, y con la mirada sobre los versos
hacían un dhikr, decían Allahu Akbar en cada verso, Allahu Akbar, mirando los versos sin entenderlos y lloraban, llegaban a un estado de ¿qué? De khushu', solo mirando los versos de Allah en el libro. También no se puede cortar la lectura del Corán ni con las palabras, ni con la risa, ni con el juego. Una persona está leyendo, está tocando algo, tocando su teléfono, todas estas cosas no tiene sentido. Uno tiene que estar concentrado en lo que hace. Cuando lee el Corán es la palabra de Allah que hay que respetar. También no se puede leer el Corán en otro idioma, en la oración específicamente, cuando uno está en la idea de la concentración. Si lo va a leer para entender el Corán, ahí se puede entonces leer la traducción del libro. Cada uno entonces sigue a su intención. Pero en la oración es mejor que está escuchando. Yo sé, siempre me dicen, es que no entiendo. Sí, yo sé, pero tu corazón entiende. Te juro por Dios que cada átomo del cosmos entiende. Déjate ir y verás que hay cosas que llegan que a veces no son asuntos solo de lecturas mentales e intelectuales, sino son asuntos de corazón. Y cuando estás solo, cuando puedes leer el libro solo, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu viaje, cuando estás en la necesidad de leer el libro que no puedes leerlo en árabe, puedes leer totalmente el libro en traducción, a pesar que nunca es el libro del Corán, porque el Corán es en árabe absoluto. También cuando se lee el Corán o que se escucha leer el Corán, uno no puede cortar el Corán con sus palabras al lado. Si una persona está leyendo, no puede venir, molestarlo, estar hablando al lado de él. فإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Y cuando se lee el Corán o cuando se recita el Corán, entonces escúchalo y concéntrese sobre la escucha. Puede que les llegue la misericordia de Allah, dice Allah en el Corán. Y cuando llega la misericordia de Allah, lo hace sentir en el corazón y seguramente van a salir lágrimas de tus ojos, a veces sin entender el porqué, sino que el alma entiende el porqué. Alhamdulillah. Y es de una gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala de hacer el sujud, la prostración, cuando uno está pasando sobre un verso en el cual se llama sujud, hay que hacer la prostración. Los mejores momentos para leer es el momento después del fajr, la mañana, y de la noche, en la última parte de la noche. Es lo que es bueno. También entre el Maghrib y la Isha, muy buen momento. El mejor también de los tiempos es por la mañana, también después de que se levante el sol. Y no es ahí para leer el Corán, no hay ningún momento que se rechaza. Todos los momentos son buenos para leer el Corán o escucharlo. Entonces uno hace el esfuerzo que puede. Así, cuando se termina también el asunto del libro, de terminar, inshallah, terminemos este mes sagrado el libro de Allah subhanahu wa ta'ala en la lectura. Cuando se termina la lectura hay que invitar a las personas, hay que hacer el ayuno en este día y hay que llamar a la gente de su casa, a sus amigos, y hacer el dua del final de la lectura del Corán, que es un dua por seguro aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Así, cuando se termina el Corán hay que asistir. Hasta si tú no lo leíste o no lo terminaste con la persona que lo leyó, si te invita, ven, porque su dua en este día va a ser aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Acompañarlo te dará bendiciones, inshallah. Entonces que nadie, inshallah, sea ausente el día del fin, inshallah. La lectura es una bendición para él y para sus familiares y para su gente, inshallah. Y entonces hay que hacer dua al final de la lectura del Corán. Y es realmente detestable tomar el Corán como una manera de sustento. No se vive a través del Corán. Mucha gente hoy, lamentablemente, en el mundo islámico tomaron como un sustento. No, tienen una bella voz con la lectura del Corán, entonces le invitan cuando hay muertos, y lo pagan por Bueno, es detestable, no es haram, no es lo mejor, no hay que hacerlo. Y si una persona pues no encontró sino esta manera, pues que busque otra para vivir, si lo ha hecho un tiempo. Pero el Corán no puede ser un asunto de lectura por plata, sino tiene que leerlo por voluntad y por adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en nuestra tradición, el Corán llega a los muertos cuando uno lo lee. Hay divergencias sobre este asunto, específicamente en la escuela Shafi'i, que dicen que el Corán no llega al muerto, pero la mayoría de los madhahib, de las escuelas, de los sabios del Islam, dicen que es una bendición que llega a los
musulmanes en sus tumbas, cuando alguien les regala el Corán, este ajr, esta bendición llega al muerto en su tumba. Y es un bien como los bienes que son la limosna, como los bienes que son pedir el perdón para él, como el hijo que hace el dua para él, o dejar una sadaqa jariya, un acto continuo de la sadaqa también queda para él. Así terminamos hoy, inshallah, este asunto sobre el recuerdo de los modales con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. La lista no fue exhaustiva, fue muy reducida, pero es realmente lo fundamental que tiene que saber un musulmán sobre el asunto de los modales con el libro de Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.